hermanos, hablando acerca de las cosas que un servidor recibe o que fuimos instruidos y que la iglesia ha practicado o ha predicado y que la iglesia sigue sosteniendo, sigue creyendo, y una de ellas es el ganar almas. Mire lo que dice ahí Mateo 9, 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y luego de esa necesidad, el Señor le dice a sus discípulos: rueguen al Señor, al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies, porque lo cierto es que hay mucha necesidad y lo cierto es que hay muy pocos obreros. Y si algo, hermanos, debe de caracterizar a nuestra iglesia, es que debe de ser una iglesia ganadora de almas. Desde el principio que se estableció la iglesia, se estableció bajo esa idea, que es una iglesia que gana almas. Ahora, el hecho es de que si lo dejamos de hacer es de cada uno, pero lo cierto es que desde aquí se anuncia que hay ganar almas, se insiste en ganar almas. Fíjese que hay una tendencia en muchas iglesias el aliarse a una línea que se llama reformada, y no tengo nada contra esa línea, lo aprecio, lo respeto, considero que tienen una sana doctrina, considero que son buenos hermanos, pero empieza a haber una cierta enseñanza en la predestinación. Y ese asunto de la predestinación a veces me preocupa porque soy creyente y porque amo a Dios y porque temo a Dios, pero esta doctrina, palabras más, palabras menos, dice así: bueno, Dios sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Así que, de todos modos, si sales a evangelizar, puede que esa persona, por más que le evangelices, no se va a convertir, porque ya Dios está predestinada a no ser salva. Dios sabe quién va a ser salvo. Entonces, eso ha influido en algunas iglesias, y entonces han dicho: bueno, si Dios sabe quién sí y quién no, entonces ¿para qué yo salgo a evangelizar? ¿Para qué yo le hablo de Cristo al que está a mi lado? Si de todos modos Él no se va a convertir. Él no es un elegido, Él no es un llamado, como otros le llaman también, de acuerdo a Romanos 8. Y eso ha creado en el mundo evangélico una división entre los que ganan almas y los que no ganan almas. Pero lo cierto, hermanos, es que nosotros seguimos sosteniendo lo que Cristo dijo. Vamos, por favor, a Mateo 28, y yo no quiero que caigamos en esa idea de, bueno, entonces yo creo en la predestinación y por lo tanto yo no voy a aportar en lo más mínimo. Mire lo que dice Mateo 28, 19, por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Marcos, por favor, capítulo 16, versículo 15, otro pasaje que habla acerca de esto. Marcos 16, 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. Y uno más, por favor, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, y Cristo lo está hablando, mis amados hermanos. Él es el que está enseñando esta doctrina de ganar almas, de llevar el evangelio. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo nos está llamando a ser sus seguidores, sus discípulos, aquellos que llevamos a sus testigos, aquellos que llevamos su palabra. Y mis amados hermanos, la iglesia, y ustedes deben de saber, esta es una iglesia ganadora de almas. No es... no ignoramos, yo a veces veo y digo, ¿cómo suplimos fácilmente el evangelismo por cualquier otra actividad que no debiera de ser? La iglesia, se insiste, y yo lo repito, y la Biblia lo dice, es una iglesia que gana almas, hermanos. Ya cada cristiano es su responsabilidad con Dios. Miren Corintios, por favor, 1 Corintios capítulo 9, versículo 14. 1 Corintios 9, 14. Dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero dice el versículo 16: pero pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio, dice Pablo. Ya ahí está el llamado, ahí está la carga, ahí está la responsabilidad. Y Romanos 10:14, por favor, Romanos 10:14,
dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, para nosotros el asunto de ganar almas sigue siendo la gran comisión y es el deber de cada creyente hacerlo. Hermanos, ahora vuelvo a decir este asunto. No es un asunto de que, bueno, yo tengo que ir forzosamente y por eso se establecen martes a las 9:30, el miércoles a las 9:10 y el sábado a las 10 de la mañana. Lo tenemos semana con semana, es parte del programa de la iglesia. Pero usted dice, pastor, yo no encajo en esos horarios. Bueno, qué bendición que consiguiéramos algún otro tiempo. Pero si no, hermanos, usted puede hablar de Cristo ahí en donde está, ¿verdad? Si usted, mire, así vamos a ponerlo bien sencillo. Si usted sabe que una persona o que hay un peligro allá, usted lo que va a hacer, lo mínimo es decirle a esa persona, hay peligro allá abajo, hay un peligro allá. Bueno, hablar de Cristo es decirle al mundo precisamente que hay una condenación, hay un infierno, el infierno es real y que el mundo está condenado, pero hay un Salvador y es Cristo el Salvador. Entonces, si ustedes y yo tenemos este mensaje, hermanos, mire, usted háblele a cuantos pueda de Cristo. Es verdad, ni ustedes ni yo no sabemos quién es salvo. Precisamente como no sabemos, hay que hablarles a todos los que podamos. Dios sabe quiénes son y Él se encargará, pero de mi parte yo haré todo lo posible por hablarles de Cristo a cuantos pueda. Esa es la misión de la iglesia. Mis amados hermanos, la iglesia Ríos de Agua Viva, su compromiso es hablar de Cristo. Hable de Cristo, no le dé vergüenza. Romanos 1:16, por favor. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sabe, hermanos, que la gente a veces no salen a evangelizar. Hay cierto temor de los que están adentro, de qué dirá la gente, cómo me va a reaccionar si yo le hablo del evangelio. Y ese temor siempre ha existido en todos. No crea que un servidor, porque llevo tantos años tocando puertas y yo ya lo domino todo. A veces sigue existiendo los nervios porque no sé la respuesta, la reacción de los que están allá adentro, pero mi compromiso es, esta gente sigue siendo un pecador. Mire, hermanos, yo trabajé un tiempo en el hospital, ¿verdad? Y una vez vino por parte de una aseguranza el gobernador, que en ese entonces era Osuna Millán. Imagínense, yo lo tenía a él en el hospital tomándole una muestra y ahí empecé a hablarle de Cristo. Dios me dio el valor para hacerlo. Dije, esta persona sí, cierto, intimida porque es del Estado, pero por otra parte, esta persona, alguien tiene que hablarle de Cristo. Él tiene que escucharlo y en este caso Dios me lo puso en mis manos, literalmente en mis manos, y le empecé a hablar. Y así empecé y por dentro estaba tartamudeando y estaba temblando, pero dije, es que alguien tiene que hablarle de Cristo a esta persona. Mis amados hermanos, a veces Dios nos ha colocado a nosotros en lugares o en áreas o a personas en las que nadie más va a alcanzar más que usted. Y su deber es, háblele de Cristo. Háblele de Cristo. Hermanos, eso es nuestro compromiso, iglesia. No es la responsabilidad del pastor. Para eso le pagan al pastor para que haga esa labor. No, hermanos, es responsabilidad de todo cristiano hablar de Cristo. Sigue siendo uno de los propósitos de la iglesia de Cristo, hablarle del Señor a otros. La iglesia no existe solamente para entretenernos, ocuparnos en actividades de la semana, sino hablar de Cristo. A eso nos llamó el Señor, iglesia del Señor de Cristo aquí. Para eso fuimos salvados. No solamente fuimos salvados para qué bonito yo siento, pero también Dios se interesa en el resto de la gente. Vea lo que dice, por favor, ahí en 1 Timoteo capítulo 2. ¿Por qué insisto en este punto quizás muy básico? Porque, hermanos, hay tendencia en las iglesias de hoy en día que están perdiendo mucho ese ritmo de ganar almas. Y yo no quisiera que eso se deje de predicar aquí en nuestra iglesia. Miren lo que dice 1 Timoteo 2, 3, 4 y 5, por favor. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que los hombres sean salvos porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Ahí tenemos otro pasaje, por favor, en Segunda de Pedro, capítulo 3, Segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículo 9, y dice así, Segunda de Pedro 3, 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que fulano de tal, quien es mi compañero, quien es mi vecino, no perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hermanos, a veces a mí me ha pesado que, ¿verdad? Mi esposa lo sabe, el de la pipa, por ejemplo, don José, que un señor que nos despachaba agua y siempre decíamos, en la siguiente le vamos a hablar de Cristo, en la siguiente le vamos a hablar de Cristo. Yo no sé por qué siempre andamos apurados y hasta la fecha estamos con ese pendiente, con esa persona. Yo no sé si usted tiene a alguien conocido que usted dice, yo le voy a hablar a esta persona de Cristo, yo le voy a hablar, y ahí estamos, hermano. Miren, hace poco Norberto Junior, bueno, Norbertito, se acercó ahí con hermano, dice, por última vez. Pero a veces Dios nos pone una persona, decía la hermana, ahora este jovencito de 20 años, a veces yo no sé si es la última vez que lo vamos a ver, pero usted trate de hablarle de Cristo porque probablemente es la última vez que lo vamos a ver. Tenemos que hablar de Cristo. Es mejor, hermano, que usted y yo estemos con las manos limpias y no que Dios nos demande de nuestras manos la sangre de ellos. Que Dios diga, mira, te lo di de compañero todo el día. Yo a veces pienso, y esto me cargó mucho en el hospital, yo le hablé a los que más que pude de Cristo, al radiólogo, a las enfermeras, a los internistas, a todo, hasta un cirujano estaba hablando con él, porque me cargó mucho. Dije, Señor, es verdad, yo tal vez no vuelvo a ver a esta persona en mi vida, pero él es un alma y está condenada al infierno y tiene todos sus doctorados y tiene todos sus títulos y lo que sea, pero él no es salvo, Señor. Y les hablaba y sí, como les digo, hermano, me tartamudeo y todo, pero digo, Señor, ellos, ¿qué pasará con la eternidad? ¿Dónde pasará la eternidad? Y a veces uno me dijo, ¿sabes qué? Yo estaba esperando que me hablaras de Cristo. Hay gente, hermanos, que no nos dice, pero dentro de ellos están esperando una oportunidad, que abramos la boca y que le digamos, ¿sabes qué? Me interesa tu alma. Yo estaba pensando en eso, me dijo una persona una vez, le dije, ¿sabes qué? Quiero hablar un momento contigo. Estábamos en la hora de comida y le dije, mira, yo asisto a una iglesia, pero más que eso, yo quiero hablarte de Cristo. Y empecé a hablarle, fíjate que estaba pensando en eso precisamente, me dijo. Ah, caray, qué bendición. Y hermanos, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la misión de la iglesia sigue siendo alcanzar al mundo. Probablemente no vamos a llegar a todo el universo, pero sí nuestra área, que llenemos todo lo que es la Pedregal de Santa Julia, es más, todo nuestro alrededor, hermanos, pero con la sana doctrina, con la verdad. Fíjese, ayer decía la señora que estamos visitando, y dice, yo definitivamente no le hablo a los testigos de Jehová. Yo me di cuenta que están en un error y empezó a decirme todo. Es más, los veo y les digo, ¿saben qué? Váyanse. Y me dice, pero yo veo en ustedes que está predicando la verdad. Y hermanos, es lo que es nuestro compromiso, hablar la verdad. Muy bien, entonces la iglesia, otro de los asuntos que somos llamados es a predicar de Cristo. Por favor, tome valor y hable de Cristo a quien pueda. Dígale a alguien, mira, probablemente no te vuelva a ver, probablemente solo Dios sabe cuánto vamos a vivir, pero escúchame esto. Y hermanos, yo un tiempo también estuve, no sé, estaba de un lugar a otro, estuve trabajando en el hospital Centro Oncológico Pediátrico en el COP, le llaman Fundación Castro Limón. Todo el tiempo tenía un niño, lo conocía hoy y mañana ya moría. Y así estaba, y casi era un trabajo que yo venía llorando casi a diario. Pero dije, aquí es donde tengo mi compromiso, y les hablaba de Cristo. Y muchos recibieron a Cristo. Luego me decían, ¿sabes qué? Atiende lo tuyo, ¿verdad? Pero es que yo decía, es que este niño, su alma, su vida está de por medio, sus padres y muchos agradecidos, qué bueno que me están dando palabras de esperanzas, de promesas. Y mis amados hermanos, somos llamados a hablar de Cristo. Eso está la iglesia. Mire lo que dice Apocalipsis, por favor. Qué tragedia que esto llegase a suceder un día pienso en mis familiares, pienso en nuestros familiares. Y mire lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, por favor, versículo 15, para no leer toda esa porción. Vea lo que dice, este es un versículo muy triste, 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego. Qué triste, hermanos, que algunos de los nuestros no se hayan inscritos en el libro de la vida. Qué triste sería eso. ¿Por qué a veces nos empeñamos en hacer la obra misionera o en mandar un misionero? Porque la idea es que ellos abarquen y tengan el valor de llegar a nuestra gente, de predicarles a esos pueblos duros. Usted sabe que nuestro pueblo no es un terreno fácil, es un terreno duro. Yo antes sí, siempre creía, los ricos son los orgullosos y los pobres son bien humildes. No, hay pobres bien orgullosos, ¿o no? Son bien orgullosos de su tradición, así, duros. Bueno, entonces sería triste que ahí entre los que no fueron inscritos en el libro de la vida sean de los nuestros. Hablemos de Cristo, mis amados hermanos. Hablemos de Cristo. A eso la iglesia fue llamada, entre otras cosas. Muy bien, seguimos. ¿Qué otro asunto la iglesia predica? Mateo, por favor, 19, paso a este punto. Ahora seguimos al siguiente. Otra de las cosas que la iglesia sigue sosteniendo es el ganar almas. Número 2, bueno, aquí yo llevo un orden que he ido. 19, por favor, Mateo capítulo 19, 4 al 6. Dice ahí, 19:4, él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Otro aspecto que la iglesia Ríos y que la iglesia en la que usted es miembro predica, enseña, es en cuanto al matrimonio. En primer lugar, la Biblia enseña que el matrimonio es entre hombre y mujer. Así lo reconoce la Biblia, hombre y mujer. No hombre y mujer y mujer. No, eso el hombre lo ha distorsionado. Dios estableció desde el principio es hombre y mujer. Así lo creemos aquí en la iglesia, hermanos. Y no vamos a reconocer otro tipo de matrimonios que no sea entre hombre y mujer. Lo digo de una manera enfática porque en los tiempos en los que estamos, decir esto ya es del pasado, pero la Biblia lo dice y lo sostenemos y lo creemos. Entonces, ya que es entre hombre y mujer, la Biblia nos dice que esto es para toda la vida. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Y este es un asunto, hermanos, muy delicado en muchos casos porque se están viendo divorcios masivos, se están viendo cada cosa en nuestros tiempos. Hermanos, ya ver matrimonios de 50 años ya no se ven. Ya no se ven. Yo felicito y admiro a los que llevan 30 años juntos. De verdad me quito el sombrero. 40 años, 50 años, mi respeto, lo que han pasado, hermanos, lo que han pasado. Yo llevo 10. Salió mi esposa, ¿verdad? Bueno, vamos a Malaquías, por favor, capítulo 2. Iba a decir algo. Malaquías 2, 10 felices años, ¿verdad? Amén. Vamos a Malaquías, capítulo 2. Gracias a Dios por la esposa que Dios me dio. Vea lo que dice Malaquías 2, 14 al 16. Malaquías 2, 14 al 16. Dice así: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el divorcio y el repudio, y que él cubre de iniquidad su vestido, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Otra de las cosas en cuanto al matrimonio es que es ser fieles y permanecer hasta el fin, hermanos, hasta que la muerte los separe. No es a ver cuánto aguantamos. No es más, la iglesia no admite divorcios. Eso ahora se da de moda.
ya no nos entendemos, nos vamos a divorciar. Qué rápido, qué cobardes. Hermano, el matrimonio se hizo para aguantar. Aguante, varón. Ahora no esté pensando en aguante los sartenazos, pero aguante, hermano, aguante. Hermanas, aguante, sopórtenos. A veces somos un poco gruñones, ¿verdad? Los varones. Aguántenos, pero el matrimonio es ayudarse, es estar en las buenas y en las malas, en la enfermedad, ahí. Apenas una persona me contó de esto de un pastor y decía, a la esposa del pastor le operaron uno de sus senos, ella estaba en recuperación y le enviaron a alguien que fuera a cuidar a su esposa, pero resulta ser que este hombre abusó de esta mujer y él era el pastor de la iglesia de la que fue a cuidar a su esposa, abusó de ella. ¿Qué es eso?, dice. Y mis amados hermanos, con justa razón e indignación la gente protesta eso, porque nosotros fuimos llamados a ser leales para con la mujer de nuestra juventud, de nuestra vida, de nuestro matrimonio. Está prohibido el divorcio, vea lo que dice 1 Corintios 7:10, por favor. Estoy hablando quizás palabras y lo que probablemente algunos no comparten, y no me refiero a nosotros, sino gente de afuera, gente que para ellos es normal, y cuando escuchan estas cosas choca con su idea, pero es lo que la Biblia enseña, hermanos. 1 Corintios 7:10. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ahí está. Ahí está, mis amados hermanos, está prohibido el divorcio. Si alguien practica otra cosa, se llama adulterio, se llama fornicación, se llama inmoralidad, como quieran llamarle, pero eso es lo que se practica fuera del matrimonio. Vean lo que dice Hebreos 13, por favor, Hebreos 13, versículo 4, por favor, Hebreos capítulo 13, versículo 4. Vean lo que dice. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios va a juzgar a aquellos fornicarios y a aquellos adúlteros. Así dice la Biblia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces, sostenemos y creemos en la familia, en el matrimonio que Dios estableció como una institución desde el Génesis y hasta en toda la vida, en toda la vida. Hermanos, esto es lo que la iglesia sostiene, porque como les dije, a medida que la generación avanza, a medida que los tiempos están acelerándose a pasos agigantados, a medida que el mundo se está yendo a un declive espiritual, moral, social, la iglesia tiene que seguir enseñando estas cosas. Tenemos que seguir sosteniéndolas porque el mundo diluye, disfraza las cosas con nombres, con subtítulos, con etiquetas, pero nosotros seguimos sosteniendo lo que la Biblia dice, mis amados hermanos. Así va a ser. Pero es que ustedes son bien cerrados, son bien anticuados, que nos digan lo que sea, pero nosotros creemos lo que la Biblia dice, hermanos. Es lo que quiero decirles, lo que la Biblia dice. Y probablemente nuestra reacción es que yo pienso, bueno, dejemos a un lado de lo que pensamos, vamos a ver lo que la Biblia dice respecto a ese asunto. ¿Qué más la Biblia nos enseña? ¿De qué más asuntos la Biblia nos enseña? Bueno, vamos a otro punto en cuanto a, dijimos, a ganar almas, en cuanto a al matrimonio, pero ahí en 1 de Juan, capítulo 2, por favor, versículo 15 al 17, en cuanto a la separación del mundo. 1 de Juan 2, 15 al 17. 1 de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No ames al mundo. Insiste la Escritura, ahora más que nunca, hermanos, cómo batallamos con el asunto de la tecnología, ¿sí o no? Es una batalladera. Este aparato sí nos llegó a facilitar la vida muchísimo, pero también ha sido un desastre en muchos. El mundo estaba antes afuera, ahora el mundo está aquí en nuestras bolsas.
En nuestras bolsas está. Y ahora es la batalla de nuestros jóvenes que están obsesionados, cegados, están enviciados con este mundo. Ahora no estoy diciendo que si usted lo usa con cuidado y usted lo sabe usar con sabiduría, y es una herramienta poderosísima también para alcanzar a otros de Cristo. Pero si lo usa para cosas que no convienen, es ahí donde el mundo empieza a infiltrarse y meterse en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestros pensamientos, y el mundo empieza a relacionarse con nosotros. Y hermanos, eso es lo que estamos previniendo aquí, que usted no caiga en el juego del mundo. El mundo quiere que hablemos como el mundo, que pensemos como el mundo, que actuemos como el mundo. El mundo nos está bombardeando por todos lados, y es aquí donde dice la Escritura: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Seguimos nosotros sosteniendo que debe de haber una separación entre los que son de Dios y los que no son de Dios. Oh, mis amados hermanos, esto no es anticuado, esto es Biblia. Vamos a Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 44. Ezequiel 44, por favor. Ezequiel 44, versículo 23, perdón. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. El deber del pastor, del líder, del sacerdote es enseñarle al pueblo a hacer una diferencia. Esto es santo, esto está bien, esto no está bien. Y tenemos que predicarlo desde aquí, hermano, desde aquí. Desde aquí se tiene que enseñar estas verdades. A eso Dios nos llamó. Vamos a otro pasaje, por favor, ahí en Isaías capítulo 5. Vaya, acompáñenme. Isaías capítulo 5. Y vea lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 5 y versículo dice 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de ellos, dice la Biblia. Y esto estamos viendo, hermanos, delante de nuestros ojos. Y tenemos que seguir diciendo: somos un pueblo llamados a ser santos al Señor. Imagínense, usted me escucha por 20, 30 minutos, una hora a lo mucho, y estamos expuestos al mundo toda la semana. Por eso es que tenemos que alzar la voz, hermanos. A veces yo digo: Señor, dame ese calibre de Juan el Bautista. ¿Sí saben ustedes cómo predicaba Juan el Bautista? ¿No? Bueno, vamos a Mateo, por favor, para que veamos cómo, o Lucas también es igual. Vamos a Lucas. Miren cómo predicaba él. Lucas capítulo 3, vean del 7. Nada más para que se den una idea de cómo predicaba. 3, 7 en adelante. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Miren cómo les predicaba: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y sigue hablando. Pero él era un hombre que predicaba fuerte. Y mis amados hermanos, la iglesia tiene que saber que somos llamados a vivir una vida que agrada al Señor, una vida que vaya en armonía como Dios manda. Y yo digo: Señor, dame esa voz, eso de Juan. ¿Cómo me gustaría escuchar a alguien así, fuerte, que no le teme al pecado? Y es que, mis amados hermanos, entre más avanza el mundo, más está suavizando el pecado. Y ustedes y yo debemos de saber: la iglesia sostiene estos principios en medio de esta generación. Oh, mis amados hermanos, tenemos un compromiso con Dios, tenemos un compromiso con la sociedad, tenemos un compromiso con ellos de llevar una vida que agrada al Señor. Dice Mateo, por favor, estoy casi terminando, Mateo 5:16. Mateo 5:16.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos llamados a hacer luz en el mundo. Somos llamados a hacer luz en este mundo. Por eso, hermanos, este recordatorio, por eso esta insistencia. Usted probablemente dice, pastor, eso lo hemos oído, yo sé, lo hemos oído muchas veces, pero es un recordarle porque ¿cuál es la razón de nuestra reunión cada servicio? ¿Cuál es el propósito de que yo venga y me exponga a Dios? Bueno, la Biblia enseña esto y bajo estos principios vamos a estar conduciéndonos y Dios tiene seguramente mucho más que decirnos, pueblo de Dios, pero permanezcamos firmes, fieles en sus caminos, que cuando Él venga, hermanos, nos halle fieles a Él, que yo no dudo, hermanos, que pronto viene el Señor, que cuando Él venga encuentre un pueblo que le ama, un pueblo fiel, un pueblo que le teme, un pueblo que quiere hacer las cosas como al Señor le agrada. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, estamos aquí, Señor, delante de ti, haciendo un repaso, Señor, de aquellas cosas que hemos recibido y que tenemos que insistir, tenemos que enseñar a otros. Cosas que, Señor, pudiéramos o que se pudieran ir empañando o que se pudieran ir desvaneciendo de nuestros ojos, pero es mi deseo y es mi deber como pastor recordarles, Señor, aquellas verdades que en las Escrituras están plasmadas, claras, y que tenemos que insistir, Señor. Como hacen falta hombres como Juan el Bautista que se levanten y prediquen la verdad, Señor, con fuerza, con determinación, con celo, con pasión. Por favor, Señor, levanta nuestra iglesia y ayúdanos a hacer las cosas que a ti te agradan, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir promoviendo el evangelismo, la obra misionera, la música, la predicación, la doctrina, el matrimonio. Insistir, Señor, en que somos testimonios ante este mundo. Cosas, Señor, que son básicas en la vida cristiana que todos debiéramos de saber y que debemos de seguir manteniendo en alto, Señor. Que no porque el mundo se moderniza o porque no porque el mundo se actualiza o porque el mundo está al día, a la moda y por eso nosotros vayamos dejando estas verdades, sino ayúdanos, Señor, a ser de aquellos que te aman, que prefieren agradarte a ti antes que al mundo. Ayúdanos, Señor, a ser de aquellos que te quieren obedecer, Padre, de hacer las cosas bien. Ayúdanos, Señor, y no estoy diciendo que somos mejores que nadie, ni somos perfectos, ni somos superiores a nadie, pero sí queremos hacer las cosas mejor, Señor. Queremos tener bien firmes nuestras convicciones, queremos tener bien firme, Señor, nuestro celo por ti, Padre. Y a veces, Señor, nos falta sabiduría, lo cual pedimos que nos sigas dando, Señor, capacitando más y más. Padre, es mi deseo que mis hermanos abracen estas convicciones. No son mías, no es algo que yo estoy imponiendo, sino es de tu palabra, Señor. Yo solamente los traigo a recordar. Que veamos las cosas como tú los ves, Señor. Que miremos con esos lentes espirituales. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a tomar decisiones firmes. Si hay cosas que tenemos que corregir, que mejorar en nuestra vida, ayúdanos a hacerlo, Señor. De tal modo, Señor, que podamos ser aquella iglesia que tú un día nos digas, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué glorioso ese día, Señor. Qué día tan más excelso ese día, en el que cada uno de nosotros seamos llamados a cuentas, y no que seamos perfectos, pero que en tu misericordia puedas pronunciar a nosotros estas hermosas palabras. Y entregarte a ti, Señor, la corona. Oh, porque tuya es la gloria, Señor. Y Padre, en tanto, pues ayúdanos a seguir insistiendo en estas sendas antiguas. Sendas antiguas. Son cosas que siempre han estado, siempre han existido y que tenemos que salir a relucir para recordar a tu pueblo
qué es lo que creemos, qué es lo que predicamos, por qué lo hacemos, de dónde surge ese celo santo a veces que tenemos, sino de tu palabra, Señor. Y Padre, te ruego por cada uno de mis hermanos. Es mi deseo que cada uno en su lugar renueve sus promesas, sus votos, sus compromisos, sus convicciones, Señor, en ti. Y podamos seguir, Señor, abrazando tu palabra. Y Señor, oramos que nos sigas dando gracia delante de ti, delante de este mundo, delante de ti para llevar esa vida que tú quieres y demandas de nosotros, y delante de este mundo para que nuestro testimonio brille en este mundo. Señor, y así glorifiquen tu bendito nombre. Padre, nos vamos a casa, pero no sin antes pedirte por los huérfanos, las viudas, los menesterosos, los débiles, los indefensos. Señor, oramos por los enfermitos también. Hay tantos, Señor, que en este mundo el cambio de clima y sobre todo el COVID, Señor, la experiencia que marcó nuestro país y nuestro planeta, Señor, sigue, y te pido que tú guardes a mis hermanos de toda enfermedad de esta naturaleza, cuides a los pequeños, a los jóvenes, a los hermanos adultos, a los mayorcitos, que tú, Señor, seas con todos ellos. Oramos por los habitantes de la ciudad de Tijuana, que sigas dando la salvación a nuestra Tijuana, Señor. ¿Qué diéramos porque un día Tijuana sea salva, Señor? Oramos por donde nos rodeamos, que tú sigas dando a nuestros gobernantes sabiduría para dirigir bien nuestra patria, a todos, Señor, los que están en el gobierno público, civil, que tú, Señor, les concedas de tu salvación también, de la salvación de sus almas. Te ruego, Señor, también por a más obreros. Gracias por nuestro hermano Genaro, que lo has levantado, Señor, de entre nosotros. Es mi deseo que levantes a otro matrimonio más, otros hermanos más que vayan a la obra misionera. Señor, haz de ellos tu obra perfecta, Señor. Padre Santo, ayuda a la iglesia a poder sostener a cada uno de los que salgan de nosotros en el día de mañana. Gracias por los misioneros que ya están, los evangelistas, los pastores, que les sigas dando de gracia, poder y de tu bendición, Señor, para ellos y para sus congregaciones. Señor, oramos también por nuestro país y sigas dirigiendo a nuestra patria. Estamos viviendo en tiempos de una política tan extraña, Señor, tan difícil de asimilar. Yo así no capto, no entiendo, Señor, pero te ruego por el bien de mi país y te ruego para que se hagan las cosas bien, Señor. No bajo la corrupción, que estamos ya sumidos en ese sentido, pero da sabiduría, Señor, a los gobernantes para hacer las cosas bien. Señor, oramos por Israel, por la salvación de esta tierra, los judíos, y Señor, pedimos que nos guardes al comenzar esta semana en el trabajo, en la escuela, en la casa, en donde estemos envueltos, involucrados, Señor. Que tú bendigas a mis hermanos, cuida la salud de todos, Señor, desde los más pequeños hasta los más grandes. Cuídale, Señor, da tu bendición para todos, por favor, da salud a aquel que lo necesita, da fuerzas a aquel que no tiene ninguna, Señor, y que tu bendición nos acompañe a todos al despedirnos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos.